Tengan muy buenas tardes todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta tutoría de la Cátedra Aprendizaje y Cognición. Eh, pues esta ya es, por así decirlo, la última tutoría que tendremos en el año y previo a las merecidas vacaciones, ¿verdad? De fin de año. Luego de disfrutar las vacaciones, pues retomaríamos lo que resta de finalización de ciclo. Eh, pues quiero agradecer, ¿verdad?, a los compañeros que se han conectado el día de ahora. No entiendo por qué razón los demás compañeros no se han conectado, pero esperemos de que en el transcurso de la tutoría pues se vayan conectando uno a uno. Como ya es costumbre, ¿verdad? Preguntar si hay dudas o inquietudes con el uso de plataforma y las vías de comunicación. Si hay alguna duda o inquietud, pues háganmela saber. Si no, pues solamente díganme que está todo bien para yo tener constancia de que se está realizando de la mejor forma la acción, ¿verdad? Dentro de lo que es plataforma. Me dicen que todo bien, así que pues eh, esta parte, ¿verdad? De lo que es eh, conocer, ¿verdad? Si hay alguna duda o inquietud, pues está solvente ya. Si en el transcurso de la tutoría se conectan más compañeros, pues vamos a poder discutir con ellos si hay alguna duda o inquietud con respecto a ella. Eh, Como lo decía, ¿verdad? Solamente estamos conectados 3 personas. No entiendo por qué razón no se han conectado los demás. Eh, Al parecer quizás han tenido algún problema o están en otra actividad, pues no sé en realidad por qué no lo han hecho. Pues, y agradecer, ¿verdad?, a los dos compañeros que están conectados en este momento. Bueno, comenzaremos quizás con lo que es ya la temática en sí. Solo déjenme preparar un momento el documento. Ok, este, bueno, vamos a empezar a hablar, ¿verdad? De dos aspectos muy importantes dentro de lo que es eh, el aprendizaje y la enseñanza, ¿verdad? Ya lo hemos venido tocando de tutorías atrás. Por así decirlo, la congruencia o lo paralelo que es la cognición con el aprendizaje, ¿verdad? Pero para retomar quizás eh, o asentar bien la educación, pues no habíamos tocado un aspecto muy importante, pues que es eh, los dilemas, ¿verdad? Los dilemas dentro de lo que es la formación de enseñanza y aprendizaje. Pero para nosotros, ¿qué es un dilema? No sé si William me podría decir su punto de vista de lo que es un dilema, o Kenia, para tener una idea, ¿verdad? Si estamos en sintonía con la temática. Para ustedes, ¿qué sería un dilema? Pues para mí, creo que es una situación que tiene varias posibilidades de solución, diría yo. Correcto. Es bien formulada la respuesta, ¿verdad? También dice por aquí que es una solución sencilla, dice, podría definirse como un problema que tiene una solución sencilla. Correcto, ¿verdad? Un dilema es eso, ¿verdad? Es una problemática, o por así decirlo, una problemática que a nosotros nos está no afectando, sino que tenemos conciencia de ello y pues el dilema surge en cómo poder, eh, como un choque de ideas, ¿verdad? De cómo poder resolver la problemática en sí, ¿verdad? O hallar una solución para la problemática. Es decir, podríamos utilizar cierta actividad, pero podría acarrearnos ciertos problemas, pero si utilizamos la otra, pues sería tal vez más sencillo, pero también tiene sus
sus problemáticas. Entonces, ahí buscando la solución, pues entramos en esa controversia, ¿verdad? Y pues ahí es donde se genera el tan mencionado dilema, ¿verdad? Y pues el documento dice la siguiente forma, ¿verdad? Hay que remarcarlo, violencia, prejuicios, abusos de poder, injusticia, todo es posible. Las competencias distinguidas por la claridad del análisis participan de un conjunto coherente. Ahora bien, la coherencia justamente falta en los sistemas educativos y esto pues lo vemos muy claro, ¿verdad? A veces los maestros, ¿verdad? Tienen, por así decirlo, eh, como la idea de que los alumnos ya tienen un previo conocimiento a lo que están, entre comillas, o entre paréntesis, enseñando ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se genera eso, ¿verdad? Eh, por así decirlo bien, la disyuntiva en parte de lo que es eh, la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es por eso que habla de eso, ¿verdad? De la falta de coherencia que existe en los centros educativos o en la enseñanza educativa. Por ejemplo, eh, a veces no van acorde a lo que en sí se debería de estar enseñando dentro de lo que es la formación académica. Entonces, posiblemente es porque así está regulado dentro del sistema educativo, pero a veces hay un déficit de aprendizaje en cuanto a los alumnos. ¿Por qué razón? Porque tal vez no ha habido un, eh, por así decirlo, un sondeo del aprendizaje de cada uno de los alumnos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se encuentra esa, por así decirlo, falta de coherencia, ¿verdad? En cuanto a lo que es la educación. Pero ya viéndolo desde la otra perspectiva, pues habla de la siguiente forma, ¿verdad? Nuestra sociedad invita a los profesores a sentarse en el borde de una marmita en plena ebullición, dice, lo cual sitúa a los más perspicaces en un dilema doble. Él es legítimo, es realista, dice, mientras que los profesores han sido durante mucho tiempo portadores de los valores más presentables de su sociedad. Hoy en día dudan de este derecho, dice. Valoran el trabajo en una sociedad que se acostumbra a vivir con el 10% de parados, dice. Es una buena acción, es una circunstancia o es una caricatura reciente. Unos jóvenes se preguntaban si la escuela, más que prepararlos para los exámenes, no debería formarlos para la incriminación, ¿verdad? O fórmula que se utiliza en el derecho francés para designar la apertura de una institución jurídica. Esto habla, ¿verdad? De que, eh, por así decirlo, la educación o en sí eh, genera un dilema, ¿verdad? Por un lado, eh, la educación, pues, hace eso, ¿verdad? Mm, educar, ¿verdad? Que la persona aprenda contenidos de la vida, pero no le enseña a poder, por así decirlo, mm, poder sostenerse en cuanto a lo que es un trabajo en sí, ¿verdad? Más quizás en palabras más generales, sí te preparan académicamente, pero esto académicamente no te ayuda en cierta parte, porque sí es en cierta parte, a poderte valer por ti mismo en la vida, en cuanto a lo que es el área laboral. ¿Por qué? Eh, sí te prepara con una carrera, sí te prepara con la enseñanza, pero lo que hace falta es prepararte para un trabajo en sí, ¿verdad? Eso es lo que quizás es la disyuntiva que dice este el material, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Te prepara académicamente, te enseña de lenguaje, de sociales, de matemáticas,
de ciencias naturales, pero ya esto no es puesto en práctica en tu trabajo cotidiano, ¿verdad? Por ejemplo, si tú, bueno, más que todo ahora, ¿verdad? Para por lo menos tener un trabajo de motorista en, en una empresa, ¿verdad? Ya sea una empresa de boquitas, una empresa de comida rápida, te piden bachillerato, ¿verdad? Te piden bachillerato, tú tienes el conocimiento que has adquirido en todo a lo largo de cursar los grados y los años dentro de lo que es tu enseñanza, pero cuando ya vas al trabajo, ¿verdad? Y ni modo, pues toca hacerla de motorista, no te sirven las matemáticas o las ciencias naturales o sociales. Tal vez en parte sí, pero para poder manejar el vehículo o la motocicleta, pues tiene que ser otro tipo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, queda en ese dilema. Ese es el dilema que habla el material, ¿verdad? De que, que sí te enseñan cosas que sí te pueden ayudar en la vida en cierta parte, pero para estar dentro de un trabajo, pues es más, más que todo otro tipo de aprendizaje. Y lo vemos también en las carreras, ¿verdad? O sea, al médico, eh, los primeros años, es por esta razón, ¿verdad? Que dentro de lo que es la enseñanza superior, pues se da, y bien, ¿verdad? También hablando un poco dentro de lo que es eh, ahora la enseñanza a nivel de bachillerato, pues te llevan, ¿verdad? Ya a último año a lo que son prácticas dentro de lo que es tu área, ya sea bachillerato técnico vocacional, opción computación, opción contaduría, te llevan a las empresas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de ese dilema, ¿verdad? Estamos enseñando pero no lo estamos preparando, ¿verdad? Para que pueda ejercer lo que en verdad ha sacado dentro de la carrera. Entonces, ahí existe esa, esos dilemas éticos, ¿verdad? Dentro de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y es donde se generan ciertos conflictos, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Igual se da en lo que es la educación superior, como lo quería decir anteriormente. Eh, Sí, te preparan, ¿verdad? Pero ya es por eso que a nivel ya de cuarto, quinto año, en la Universidad de El Salvador se ve muy reflejado, ya en los terceros años, incluso en carreras humanistas, ya en el segundo año de tu carrera, pues te mandan a, a lo que es el campo, ¿verdad? Para que vayas preparándote en diferentes escenarios de tu carrera, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Que se han dado cuenta de esas disyuntivas de que sí te preparan, pero si no hay una práctica, no vas al campo a practicar lo que tú estás aprendiendo o lo que tú estás sacando dentro de la carrera, siempre va a haber esa disconformidad o esa disyuntiva, ¿verdad? Dentro de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Y el aprendizaje en sí del ser humano. Ahora bien, hablamos también de lo que es la organización o la organizar la propia formación continua, ¿verdad? Cuando habla de esto, pues nos dice el material, saber organizar la propia formación continua no podría perjudicar. Todos estaremos de acuerdo, porque convier- convertirla en una de las 10 competencias profesionales que desarrolla con propiedad, porque condiciona la puesta al día y el desarrollo de todas las otras, dice. Ninguna competencia, una vez construida, no permanece adquirida por simple inercia, dice, como mínimo, debe ser conservada mediante su ejercicio regular. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Eh, siendo en parte en este momento alumnos y posteriormente maestros, nos vamos a encontrar con esa, por así decir, no ¿cómo se llama? Eh, una medición igual, ¿verdad? Sino que nos vamos a encontrar en lo que es eh, esa situación donde nos vamos a dar cuenta que llevarlo a la práctica, llevarlo a lo que es eh,
paralelamente, ¿verdad? Tanto el aprendizaje como también la puesta en práctica de este aprendizaje, pues nos van a enseñar a lo que es llevar una continua, ¿verdad? Participación dentro de lo que es nuestra sociedad. También habla el material, ¿verdad? De diferentes formas. Desde hace una década, la divisa de las revistas de Canar en Chefne proclama que la libertad solo se usa si nos servimos de ella, ¿verdad? Entonces, hablamos de que si nosotros seguimos una línea en cuanto a lo que es el aprendizaje en sí, ¿verdad? En lo que es también saber manejar lo que nosotros hemos aprendido en el transcurso del tiempo, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De que no tengamos esa libertad, pues no vamos a tener esa función de poder eh, saber, ¿verdad? Demostrar lo que nosotros hemos aprendido dentro de lo que es el tiempo de, de aprendizaje, ¿verdad? Y de movilidad que hemos tenido para poderlo poner en práctica, ¿verdad? También habla. No, me pregunta aquí William si estoy cambiando la diapositiva. No, estoy hablando poco a poco de, de lo, de las temáticas en sí, ¿verdad, William? No sé si hay algo que quiera agregar. ¿O no se logra ver lo que es la diapositiva, William? Sí, sí se logra ver, pero pensé que la estaba cambiando. O sea, y a mí no me cambiaba, pero igual dice que no ve. Correcto, sí, estoy tocando ciertos puntos, ya toqué lo que es eh, los dos puntos principales, ¿verdad? Que es un dilema, la organización propia de la formación continua y ahora vamos a ver explicar sus prácticas. Entonces, eh, hablando, ¿verdad? De lo que es saber explicar sus prácticas, pues dice de la siguiente forma. Hace 10 años la relación entre formación continua y explicación de las prácticas no era evidente. Por otro lado, no se hablaba muy a menudo de explicaciones en el sentido preciso desarrollado por Bergmans, incluido el análisis de prácticas, dice. Expresiones más antiguas en formación de adultos no eran muy conocidas en el campo de la formación de los profesores, dice. Entonces, cuando habla de esta situación, pues nos habla, pues básicamente de que lo que nosotros hemos aprendido nos lleva, ¿verdad?, a establecer ciertos conocimientos, ciertas habilidades que permiten al ser humano, ¿verdad? O al profesional poder manifestar su aprendizaje. Entonces, por eso nos habla saber explicar sus prácticas, ¿verdad? Saber explicar o saber poner en manifiesto las prácticas que nosotros hemos aprendido como profesionales. Ustedes como profesionales de lo que es la informática eh, educativa, pues ustedes van a tener que poner de manifiesto lo que es estas prácticas, ¿verdad? Ustedes tienen un amplio eh, bagaje, ¿verdad? De enseñanza y cómo poder ponerlo a lo que es en práctica, ¿verdad? O sea, mantener estático lo que nosotros aprendemos es básicamente no darle vida a lo que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes en su carrera, si ustedes permanecen estáticos dentro de lo que es eh, su, su carrera, ¿verdad? Valga la redundancia, pues no va a haber una, por así decirlo, una evolución que permita poder de alguna forma este, mostrar más de lo que nosotros hemos o queremos enseñar, ¿verdad? No sé si hasta el momento hay alguna duda o inquietud o algo que ustedes quisieran agregar con respecto a la temática. Estamos hablando ahorita. Hola, hola.
estamos hablando de lo que es la temática ahorita, del material, ¿verdad? El material que estaba dentro de lo que es plataforma. No sé si ustedes han podido leerlo, solamente eran 10 páginas. Ok, dice el material, ¿verdad? Si los profesores tienen interés en saber analizar y explicar sus prácticas, en primer lugar no es para mantener su papel en los dispositivos de formación continua. Esta competencia en realidad es la base de una autoformación, ¿verdad? Es decir, nosotros como profesionales, ¿verdad? Ustedes como profesionales que van a hacer, no van a estar eh, queriendo, ¿verdad? Desarrollarse solo porque la sociedad o porque la burocracia o porque el lugar donde ustedes laboran o la carrera donde ustedes laboran se los exige, sino que lo van a hacer por convicción, ¿verdad? Por eso es una autoformación. Entonces, lo voy a hacer por convicción, lo voy a hacer porque yo quiero aprender, porque yo quiero formarme, porque yo quiero conocer más allá de lo que me han enseñado. Lo hago porque yo necesito comprenderlo. En este sentido, pues hablamos así porque, vaya, por ejemplo, ustedes están en la carrera, no por, si yo, bueno, si yo les hiciera la pregunta de por qué ustedes están en la carrera, ¿qué me respondería William? O Kenia o Abraham. ¿Qué me responderían si yo les preguntara o les hiciera esta pregunta en este momento? William, ¿por qué usted eligió la carrera? ¿Qué me respondería William? ¿Por qué elegí la carrera? ¿Correcto? Híjole. Uno, Ajá. porque quizás me gusta enseñar, ¿verdad? Y tiene mucho que ver mi carrera, la carrera que he tomado tiene mucho que ver con la cuestión de la enseñanza, aunque también se puede trabajar de otra cosa, no solamente de enseñar. Correcto, pero usted tuvo una motivación, ¿verdad? Una motivación por elegir la carrera que usted está cursando actualmente. O sea, ya tenía usted un conocimiento eh, previo a que usted quería cursar esta carrera, ¿verdad? Porque ya tenía una motivación, ya conocía un poco del área y porque básicamente a veces usted se puso a pensar, pues, esta carrera me puede ayudar más en poder generar mis ingresos o tener más ingresos de los que yo pudiera tener en otra carrera. Entonces, lo motivó, ¿verdad? Para poder elegirla. Entonces, de esto nos habla. Es decir, la educación no, el profesor no, eh, o el educador no eligió ser educador solo porque, voy a ser educador, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que sale, sino que en un principio hubo una motivación, que esa motivación se fue acabando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ahora vemos que los maestros, pues, les da igual, pues es por eso, ¿verdad? Porque ellos siguieron un aprendizaje continuo, ¿verdad? Y no lo vieron desde la perspectiva de ser, por así decirlo, o tener una autoformación, ¿verdad? Estar consciente de que yo necesito aprender para poder yo enseñar, ¿verdad? Ciertas actividades, ciertas acciones, tener la capacidad de poder aprender nuevas modalidades para poderse hacer diferente la enseñanza a mis alumnos, ¿verdad? Y lo vemos muy reflejado ahorita en lo que es el cambio que hubo, ¿verdad? En cuanto a lo que es eh, la pandemia, ¿verdad? Vemos que ellos seguían una dirección lineal, ¿verdad? El aprendizaje, la enseñanza, perdón, de los maestros era ¿verdad? No había un cambio significativo, sino que todo era ya monótono, ¿verdad? O sea, el mismo
plan de estudio del año 2018 era para el 2019, incluso para este 2020 era el mismo plan del 2019, ¿verdad? En todos los grados, en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque también el ministerio encargado de velar por los programas educativos no tuvo una iniciativa de poder ir modificando, ¿verdad? Modificando, tal vez no cambiando las temáticas, sino que modificando la acción de cómo poder enseñar, ¿verdad? Entonces, cuando se da la pandemia y se cambia de una modalidad, teniendo en cuenta de que aunque cambiar de modalidad no significaba cambiar de programa, ¿verdad? Sino que solo cambiar de ambiente, para los maestros fue un rotundo, ¿cómo se llama? Problema, porque había muchos que no tenían conocimiento de lo que es la informática, conocimiento de lo que es usar una plataforma digital. Entonces, ahí es donde habla, ¿verdad? De que hicimos, ¿verdad? Eh, por así decirlo, una formación continua, o sea, no hubo una formación continua, sino que hubo algo, algo monótono y entonces no hubo una autoformación, ¿verdad? Es decir, bueno, yo soy maestro, pero igual, ¿verdad? El mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, entonces tengo que estar siempre sujeto, ¿verdad? A esos cambios, ¿verdad? Entonces, para que cuando pase alguna situación, ¿verdad? No afectara de alguna forma eh, la formación tanto de él como también la forma de educar de su parte hacia los alumnos, ¿verdad? Es por eso que también, ¿verdad? Habla de lo que es establecer un balance de competencias y un programa personal de formación continua propio, es decir, no solamente quedarse con lo que el Ministerio de Educación o el regulador de la educación en nuestro país pues nos proporciona, sino que genera, partiendo de esto, formar por así decirlo, nuestro propio programa, ¿verdad? Incluyendo, ¿verdad? Los contenidos que, que se están o que están ya sujetos en el programa de educación de nuestro país, pero por cambiándole la dinámica en sí, ¿verdad? Que puede cambiar de alguna u otra forma la educación o la forma de ver la educación en nuestros alumnos, ¿verdad? Porque vuelvo y lo recalco, tenemos una educación que de por sí no ha habido una actualización en muchos años y pues ahora nos estamos dando cuenta de que la sociedad, los continentes, el planeta pues eh, está cambiando. Entonces tenemos que ir en la misma dirección que ellos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos estancamos y si los maestros en algún momento ellos se estancan, eh, no va a haber una autoformación, ¿verdad? No va a haber una forma de enseñanza que pueda a los alumnos permitirles, ¿verdad? Estar en lo que es esta realidad, ¿verdad? Esta realidad que está cambiando eh, a una medida acelerada. Habla el contenido de que la fórmula, la fórmula huele a gestión moderna, dice. Nos imaginamos a un profesor sentándose en la mesa para calcular su balance de competencias del mismo modo que se rellena la declaración de impuestos y elaborar un programa de formación como el plan de ahorros para el hogar. Las cosas podrían suceder de un modo más fluido, continuo, dice, natural. El ejercicio de la lucidez profesional conduce a varios tipos de conclusiones. A veces no se logran los objetivos porque se ha procedido incorrectamente, se ha olvidado algunos parámetros, se ha hecho caso omiso de algunas hipótesis, se han subestimado algunos obstáculos,
se ha calculado mal el tiempo necesario o el nivel de los alumnos. Esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Y pues si no hacemos un cambio, sigue pasando en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro entorno educativo. Nosotros estamos acostumbrados a, o nos hemos acostumbrado a que el maestro lleve la misma sintonía de todos los años, ¿verdad? El mismo programa. Entonces, como lo hablábamos anteriormente, entonces todas las personas tienen inteligencias múltiples, pero cabe recalcar que el nivel o el lugar donde ellos se desarrollan es el que prevalece o se pone de manifiesto al momento de poderlas desarrollar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si el alumno no tiene una motivación, ¿verdad? Venimos de un entorno social donde no nos prestan atención y llegamos a la escuela y pues el maestro no nos da señales también de estar atento a nosotros, ¿verdad? De ver nuestros cambios, de ver nuestros progresos. Entonces, estamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, no va a haber ese cambio. Entonces, por eso habla, ¿verdad? De establecer una competencia y un programa personal. Es decir, yo tengo el plan de trabajo de todo el año, pero voy a, voy a ver en qué sentido yo puedo eh, realizar eh, cada contenido de una forma diferente, donde el alumno tenga más participación, tenga más oportunidad de poder expresar lo que él piensa dentro de lo que es cada uno de los temas que yo estoy dando, ¿verdad? Ser parte sino de ser parte de, no ser solamente un ente estático que está solamente en el aula copiando, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto que nosotros tenemos o que ustedes tienen como formadores, que la educación no se vuelva una educación monótona, donde la institución me dio el programa y este programa voy a seguir y así como está tal cual me lo dieron, así tal cual lo voy a poner en práctica o lo voy a ejecutar. No, o sea, tener la capacidad como maestro, como formador, de cómo se llama, de poder de alguna forma cambiar esa dinámica, ¿verdad? Si a mí me dan una temática donde yo pueda integrar dinámicas, yo puedo integrar juegos, yo puedo hacer más, por así decirlo, más jovial o más dinámico, valga la redundancia nuevamente, la participación de mis alumnos, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Donde tal vez yo me he dado cuenta de cada capacidad de cada uno de ellos y pues eh, los motivo a que puedan trabajar en grupo, no importando la capacidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Sino que también que cada uno tenga la oportunidad de expresar y dar, eh, por así decirlo, dar de manifiesto su experiencia dentro de lo que es eh, el área, ¿verdad? O la asignatura o la temática que se está desarrollando eh, en, dentro de lo que es la educación, ¿verdad? O el grado que se está llevando en ese momento. De esto nos habla, ¿verdad? Por eso eh, hablamos de lo que es el dilema, ¿verdad? El dilema del aprendizaje, el dilema donde la formación, ¿verdad? La enseñanza y el aprendizaje juegan un papel muy importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Si esta idea me va a funcionar o esta otra idea me va a funcionar mucho mejor, ¿verdad? La organización que tengamos, ¿verdad? Eh, la formación, organización, una formación continua, pero que esta formación continua no sea lo mismo, ¿verdad? Conocer las temáticas y llevarlas de la misma forma a la práctica, sino que nosotros conocer esa formación, estarnos continuamente formando como educadores, pero también tener la idea de que es una autoformación, ¿verdad? Es decir, lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque a mí me interesa, ¿verdad? Y ese interés también lo voy a reflejar al momento de estar enseñando, ¿verdad? Lo que es los contenidos con los alumnos, ¿verdad? De esto nos habla el material. Saber las disyuntivas que hay, ¿verdad? Organizar
para poder aprender y poder demostrar lo aprendido o dar lo aprendido a nuestros alumnos, saber explicar sus prácticas, es decir, estar empapado en cuanto a lo que es nuestra formación, ¿verdad? Nuestra carrera, y también establecer una propia, un propio balance, una propia competencia de programa, ¿verdad? Es decir, hacer mi programa en base a lo que yo tengo, ¿verdad? Es decir, es seguir la línea, ¿verdad? No es estancarse, sino que estarse actualizando y saber qué es lo que yo voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, de eso nos habla lo que es dilemas éticos, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Si es viable o no es viable lo que yo estoy haciendo, o si esto va a ser de interés para nuestros alumnos dentro de su formación, ¿verdad? Ahora bien, hablamos de esos dilemas, ¿verdad? Pero también habíamos dejado a un lado lo que es la diversidad, ¿verdad? Y la inclusión dentro de lo que es la educación. ¿Por qué? Actualmente en nuestro país, pues, hay una población a la cual, pues, quiera sí o no, pues es parte de nuestra sociedad, pero que la misma sociedad, pues, eh, invisibiliza por cuestiones de su capacidad especial, como lo habla la Lepina, o como comúnmente se conoce como discapacidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es la educación, pues habla de esta forma, ¿verdad? Y pues nos da a entender lo siguiente. Condiciones para una educación inclusiva. Cuando hablamos de una educación inclusiva, pues hablamos de la siguiente manera. Número 1, tener una filosofía de educación inclusiva. Garantiza el acceso, participación y permanencia de todos, incluidos los estudiantes con discapacidad, a través de actitud positiva, contar con un currículo o plan de estudio flexible y abierto, programación individualizada, aprendizajes funcionales y de valor equitativo. Esto es parte fundamental de la educación, es parte fundamental de mi persona como ente educador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo integrar a estas personas con discapacidad a mi entorno educativo? Y lo vemos, a veces es bien notorio el hecho de que el maestro le llega a un alumno con una discapacidad física y pues no lo integra a actividades eh, que puede realizar, ¿verdad? Tal vez no de la misma manera de un niño o una persona convencional, pero sí eh, lo puede hacer a su forma, ¿verdad? Entonces, es bien, es mal visto, ¿verdad? Esa situación que a veces el maestro tal vez no es por lástima, sino que tal vez por no complicarse el momento, pues deja al alumno con discapacidad a un lado, solamente le dice, sentate ahí y observa cómo los demás trabajan, ¿verdad? Cuando no hay una inclusión participativa de esta persona, ¿verdad? Es decir, lo está marginando a poder dar de manifiesto su capacidad como estudiante y como ser humano. Entonces, el mismo maestro lo limita a poder desarrollarse cuando debería de ser diferente. ¿Por qué? Porque somos maestros. Entonces, nosotros no debemos limitar de alguna forma la participación, ¿verdad? De las personas con discapacidad. Entonces, eh, esto es lo que pasa, ¿verdad? Esto es lo que pasa dentro de lo que es la educación en este momento, o
en ciertos lugares, ¿verdad? Dentro de nuestro país, ¿verdad? Entonces también habla del énfasis en el aprendizaje de todos, ¿verdad? Participación en actividades curriculares y extracurriculares en igualdad de oportunidad, compartir la responsabilidad educativa con la familia, etcétera, dice. Vemos que hay muchos, bueno, se dio la iniciativa de parte del Ministerio de Educación donde las escuelas iban a tener ramplas y accesos flexibles para personas con discapacidad, ¿verdad? Tanto que andan con andadera como en silla de ruedas. Y pues vemos que no en todas las instituciones públicas ni tampoco en los colegios privados existe eh, estas ramplas, ¿verdad? O estos accesos eh, que pueden ayudar, ¿verdad? A estas personas con discapacidad. Es decir, la misma sociedad limita la participación de estas personas. Y pues si ustedes en alguna ocasión han tenido la oportunidad de entablar una conversación o conocer a una persona con discapacidad física, incluso con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Porque no todas las discapacidades cognitivas quieren decir que la persona está limitada a aprender hasta cierto límite, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral no, no son personas que tienen un límite de aprendizaje, sino que ellos con cierta ayuda, ¿verdad? Cierta desarrollo, pues son personas que pueden realizar actividades cotidianas como cualquier persona convencional, ¿verdad? Entonces vuelvo, ¿verdad? Es la misma sociedad la que limita, la que cuarta, ¿verdad? La participación de estas personas. No tenemos quizás o no hemos tenido quizás la capacidad de ver eh, a las personas con discapacidad como una persona más que puede generar, eh, generar beneficios a la sociedad, sino que lo vemos, todavía la vemos a esta persona con lástima o con miedo de que pueda eh, fracasar o pueda lastimarse haciendo una actividad cuando es tal vez lo contrario, ¿verdad? Él, él se siente tímido por lo mismo, ¿verdad? Porque la misma sociedad, el entorno social, pues lo ve así, ¿verdad? Lo limita, no le da la oportunidad de poderse desarrollar o ser independiente. También habla, ¿verdad?, de lo que es contar con docentes de información sobre inclusión, implica el conocimiento de la normativa nacional e internacional, principios de intervención temprana, tipos de discapacidad, manejo de aulas multinivel, ¿verdad? Saber sobre el índice de inclusión de la UNESCO y que están dispuestos a aprender de y sobre estudiantes con características diversas, ¿verdad? Es decir, es otra parte de la educación, ¿verdad? Ya veníamos hablando de que la educación tiene ciertas deficiencias en cuanto a los contenidos, eh, en cuanto a la actualización de contenidos, ¿verdad? Dentro de lo que es la educación en el país, pero también veníamos hablando de la problemática del profesor, ¿verdad? De que no hay una actualización, no hay una autorregulación, no hay una autosatisfacción, ¿verdad? Sino que siguen el mismo plan a tal cual se los dan, ¿verdad? No hay una, por así decirlo, una actualización en cuanto a lo que es las nuevas disposiciones, ¿verdad? Y si estamos hablando de esto en cuanto a lo que es la enseñanza con personas convencionales, ahora imagínense hablar de estas dos problemáticas con, con respecto a otra problemática más, ¿verdad? Que es la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, si había ya un problema en cuanto a lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ahora imagínense cómo es la inclusión de una persona con discapacidad a la educación, ¿verdad? Porque
el hecho de ser una persona con discapacidad física no quiere decir que esta persona no tenga la capacidad de poder aprender una educación formal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde existe esa disyuntiva, ¿verdad? Ese desnivel, ¿verdad? Esa problemática. Y habla, ¿verdad? También de que lo que decíamos, ¿va? Que implica las normativas nacionales, ¿verdad? En nuestro país solamente se ha tocado parte, ¿verdad? De la inclusión, ¿verdad? Pero no hay algo concreto en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? No hay algo concreto. Sí existen ciertos artículos, ciertas, por así decirlo, tratados, ciertas normativas dentro de nuestro país, ¿verdad? Que pueden seguir, que están controladas por CONAC, por ISNA y por instituciones que velan por estas personas, pero ya dentro de lo que es el ámbito laboral o el ámbito educativo, existen ciertas deficiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no los vemos como unas personas, o sea, no los vemos como personas inclusivas, sino que son parte de la sociedad, sino que los vemos como un sector totalmente ajeno de nuestra vida cotidiana, cuando son parte de nuestra misma sociedad, que tienen los mismos derechos, ¿verdad? Las mismas condiciones, las mismas, todo, ¿verdad? Tienen tal cual una persona convencional. Vemos en las instituciones que, lo venía diciendo anteriormente, que no existen ramplas, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Eh, eh, el manejo de aulas multiniveles, ¿verdad? Donde el alumno pueda subir o puede ir cambiando de nivel en cuanto a lo que es su formación como todo niño, ¿verdad? Que lleva un proceso, no el niño que entró a primero va a recibir su clase de primero a noveno en la misma aula, sino, pero sí, ¿verdad? El alumno que llega, ¿verdad? A la escuela, que se le da la oportunidad de poder estudiar en una institución pública, al grado que llegó, ¿verdad? Por ejemplo, llegó a segundo grado, este grado ahí se va a mantener. Y si cambia pues de sección o cambia de aula, pues lo va a hacer siempre en el mismo nivel. No va a tener esa oportunidad de ir subiendo, ¿verdad? A otro salón, así como se hace convencionalmente en las instituciones, ¿verdad? No, el alumno ahí pasa, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, segundo ciclo, tercer ciclo, ¿verdad? Entonces, y los alumnos que están dentro de ese grado, pues tienen que también permanecer ahí, ¿verdad? No pueden cambiarse por la situación de esta persona cuando las normativas dicen, ¿verdad? Que tendría que haber aulas adaptadas, ¿verdad? Ramplas, instalaciones para personas con discapacidad porque son parte de nuestra sociedad, ¿verdad? Saber cuánto es el índice de inclusión. Si nosotros nos vamos a lo que es la tabla de inclusión aquí en El Salvador, pues nos vamos a dar cuenta que no es ni por así decirlo, ni el 10% de las personas que hay con discapacidad aquí en El Salvador tienen una inclusión digna tanto en lo que es el área laboral. Ahí vemos por ejemplo, eh, personas que fueron dañadas en el conflicto armado, ¿verdad? No estamos hablando de lo que es educación, sino que de las personas con discapacidad. Vemos que no son una cifra que esté ahí pendiente, ¿verdad? El gobierno o las instituciones, ¿verdad? Sino que fueron personas que fueron, por así decirlo, dañadas en el conflicto armado, pues y ahí están y no son parte de inclusión dentro de nuestra sociedad. Entonces, igual en las escuelas, si hacemos un sondeo, pues no hay muchos niños
con discapacidad física, ¿verdad? Que estén incluidos en cuanto a lo que es la educación pública. Son pocas las instituciones que tienen niños que andan en silla de ruedas o que utilizan andaderas o muletas, ¿verdad? Que puedan recibir su educación, ¿verdad? Sino que ya estamos acostumbrados a que estos niños, estas personas, haya una institución especial, ¿verdad? Para que los pueda acoger, ¿verdad? Cuando no debería de ser así, porque igual lo estamos excluyendo de poder tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo social como esto que es, ¿verdad? Como ser humano, como miembro de la sociedad. Entonces, como le decía, si revisamos el índice de inclusión en nuestro país, pues es bien mínima. Entonces, todavía lo que es la discapacidad es un tema totalmente invisibilizado por nuestra sociedad salvadoreña y por nuestra sociedad latinoamericana, por así decirlo, porque no le tomamos la misma importancia a estas personas, ¿verdad? Queda mucho, ¿verdad? Que poder hablar, ¿verdad? Hablar de esta temática, pues son parte de, de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que tomarlos en cuenta en todas nuestras áreas, ¿verdad? Habla también, ¿verdad? De asegurar el apoyo a docentes, ¿verdad? Sí, asegurar el apoyo a docentes, capacitación en funciones y acompañamiento, facilitar el acceso a centros de recursos y redes de apoyo, disponer de equipos multidisciplinarios para trabajo colaborativo, establecer un sistema de reconocimiento en un desempeño inclusivo, apoyar iniciativas innovadoras, etcétera, dice. También provisión de soporte y apoyo en estudiantes, dice, son asignados a grupos apropiados para su edad, se brindan servicios relacionados, terapias de lenguaje ocupacional y física, se proporcionan actividades estructuradas para fomentar la amistad, se utilizan estrategias de enseñanza afectivas e inclusivas de instrucciones diferenciadas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes de aula, dice. También se garantiza la accesibilidad, asegurar el acceso en el entorno físico, el transporte, ¿verdad? A la información y a la comunicación, incluidos los servicios electrónicos y las emergencias, señalización de braille y en la formación de fácil lectura y comprensión. Todo esto, pues, es verdad, parte de lo que es las parte de lo que es la educación o las condiciones para una educación inclusiva. Vemos que falta mucho por crear, ¿verdad? Por tener en cuenta dentro de lo que es esta formación, ¿verdad? Ver al alumno con discapacidad como una persona más, ¿verdad? Que está dentro de nuestra sociedad y que es parte de, de nuestro entorno, ¿verdad? Y no verlo como una persona ajena o algo raro, ¿verdad? Porque se siente bien feo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, pues, y son personas que tienen capacidades muy buenas, ¿verdad? Su inteligencia, pues, es muy buena y he tenido la oportunidad de trabajar tanto con personas con discapacidades físicas como también con discapacidades cognitivas. He tratado con personas que tienen retraso mental, tienen también parálisis cerebral infantil y pues son personas que tienen capacidades muy amplias, ¿verdad? Para poder aprender y estar dentro de lo que es la sociedad. Obviamente, eso implica, ¿verdad? Que el maestro también tenga la voluntad de poder enseñarles a este tipo de personas, ¿verdad? A este tipo de personas e incluirlos, por eso hablábamos anteriormente en la diapositiva pasada, que tener esa autorregulación, ¿verdad? Tener
esa capacidad como maestro, como docente, de poder llevar a cabo nuestro programa, ¿verdad? Nuestro programa que pueda incorporar a estas personas a lo que es la educación en sí. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Nuestro país le falta mucho para poder tener una educación sumamente inclusiva, ¿verdad? Donde el niño o la niña tenga los recursos para poder movilizarse y tener mayor oportunidad para poder aprender. El cuadrito que yo les pongo por ahí, pues habla, ¿verdad? De, de las diferencias entre integración escolar y educación inclusiva, ¿verdad? Y pues nos pone de manifiesto dos formas, ¿verdad? Nos habla de lo que es la integración y también lo que es la inclusión. Entonces, dentro de lo que es la integración, hablábamos o podemos hablar de, de que uno reintegra al alumno que había sido excluido a su casa, su barrio o a su escuela. 2. Adapta a los alumnos previamente excluidos a la normalidad existente. 3. Ayuda al niño o niña con alguna diferencia a equiparar, igualarse a las normas de la escuela, dice, espacio de juegos, etcétera. La energía se centra en cómo pasarle los mismos contenidos que sus compañeros. También habla, el programa educativo o escolar está definido como institución organizada para el niño típico, niño o niña normal. Es el adolescente quien debe adaptarse a la comunidad, al barrio, al club o a la escuela. Entonces, eso nos habla de integración, ¿verdad? Poder integrarnos, ¿verdad? Aquí habla dos puntos muy importantes, que son los últimos, que dice el programa educativo escolar está definido como institución organizada para el niño típico, niño o niña normal. Es decir, ya tenemos establecido, ¿verdad? El contenido del programa educativo, pero nunca vimos más allá de saber que una discapacidad física no es una limitante para poder aprender contenidos, ¿verdad? Entonces, ahí existe ese dilema, esa disyuntiva, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente, que se da en lo que es en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy vemos y nos hemos dado cuenta que una persona con discapacidad, si es una persona que puede entender, que puede conversar, que puede analizar, que puede exponer, ¿verdad? Las temáticas. No es una persona como se miraba anteriormente, ¿verdad? Que era totalmente excluida y que lo sigue siendo, pero que programas, convenciones, reglamentos, leyes, lo han puesto como ya en otros países, como alguien integral, ¿verdad? Como alguien ya parte de la sociedad, que sí ya era parte, pero era excluida de ciertas actividades. Ahora ya está integrada, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? Que todavía lo vemos como parte o parte fuera de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso es de cambiar los programas educativos, ¿verdad? Ya ser parte en sí de una forma general para cualquier niño o niña, ¿verdad? Que tenga, o adolescente que tenga o no tenga una discapacidad física, porque estamos hablando solamente de la discapacidad física, porque la educación así lo ve. Si ustedes se meten a lo que es el Ministerio de Educación y ven programas, ¿verdad? De inclusión, ellos solo nos hablan de discapacidad, pero discapacidad física, que el niño tenga en silla de ruedas, que al niño le falte algún miembro superior o un miembro inferior, o que tenga una malformación congénita en su cuerpo, pero no habla de discapacidad cognitiva. Entonces, ese todavía es otro rubro que todavía no se ha tocado, ¿verdad? Dentro de lo que es la educación.
y que son parte de nuestra sociedad todas estas personas. Entonces, y también hablar, ¿verdad? Que el adolescente debe adaptarse, o sea, aquí habla de adaptarse a la comunidad, el barrio, el club, a la escuela. No habla de que el barrio, el club, la comunidad se adapte a estas personas. Entonces, ahí vemos esa desconformidad, esa, por así decirlo, esa complejidad, ese dilema, ¿verdad? La persona se tiene que adaptar, no el entorno se tiene que adaptar a la persona. Entonces, allí existe esa disyuntiva, ¿verdad? Y ahora bien, hablemos de inclusión. ¿Y qué nos dice la inclusión? Pues la inclusión nos dice, recibe a todos los niños y los hace partícipes de la vida social y educativa de la escuela, de su comunidad y de su barrio. Nos habla también de que la comunidad y en especial el programa educativo o escuela se organiza para satisfacer las necesidades de todos, cada uno de sus adolescentes, dice. Estamos viendo, ¿verdad? Ya no el programa educativo o escolar está definido como una institución organizada para el niño típico normal, sino que aquí ya se adapta para satisfacer las necesidades de todos en cada uno de sus adolescentes, ¿verdad? O niños. También nos habla, estimula el sentido de comunidad para que los familiares, docentes y alumnos se sientan parte del proceso y tengan éxito. Y también nos habla, se utiliza del currículo lo que es adecuado para el desarrollo integral del alumno, pero hace además énfasis en los componentes de convivencia social y en aspectos que preparen para la vida. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que integrar sí ayuda en parte a poder ver la sociedad o a las personas desde cierto ángulo, ¿verdad? Pero que también existen deficiencias cuando vemos desde ese ángulo a personas con discapacidad, ¿verdad? Porque integrar no es lo mismo que inclusión. Entonces, ya dentro de la inclusión vemos que sí ya equipara, ¿verdad? O toma en cuenta a lo que es a todo el niño, ¿verdad? A toda la niña o niño, adolescente o adulto que tiene una discapacidad dentro de la sociedad. Entonces ve a todos como igual. No lo ve seccionado como actualmente eh, se está llevando, ¿verdad? A cabo eh, la educación actualmente, ¿verdad? Vemos ciertos chispazos de, eh, de que quieren, ¿verdad? La educación quieren incluir, ¿verdad? O hacer inclusión con este tipo de personas, pero tanto en infraestructura como en contenidos educativos, pues, y de capacitación hacia los maestros, pues, todavía hay por así decirlo, un déficit dentro de lo que es esta. No sé si hay alguna duda o inquietud hasta el momento, hablando de lo que es discapacidad o inclusión, algo que ustedes hayan visto y quieran compartir, pues lo pueden hacer en este momento. Algún hecho que ustedes hayan visto o hayan conocido en cuanto a lo que es la inclusión en nuestro país. Hola, hola. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia con personas con discapacidad? Pues la verdad, Lee, de que siempre hay diferentes, bueno, en los centros escolares más que todo, ¿verdad? Pude observar yo de que en algunos casos, por ejemplo, habían dos niñas que eran prácticamente el 80% ciegas, ¿verdad? Entonces, pero los maestros lo que hacían era de que les daban la clase normalmente como a todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿tendrá eso que ver con inclusión?
Porque el maestro tendría que buscar el mecanismo, supongo, ¿verdad? De cómo tratar a estas dos niñas muy aparte del otro grupo, ¿verdad? O me equivoco. Correcto, es que partamos también de que las discapacidades, por así decirlo, en nuestro país y quizás en algunos países de Latinoamérica, ven una discapacidad como en general, ¿verdad? Entonces, lo que usted habla, pues básicamente, sí, ¿verdad? La educación debería ser diferente a estas personas. ¿Por qué? Por su condición de visual, ¿verdad? No es lo mismo, por así decirlo, una persona que esté en silla de ruedas o tenga pérdida de algún miembro superior o inferior, ¿verdad? Ya la discapacidad, tanto visual como auditiva, pues es diferente, ¿verdad? No quiere decir que el trato tiene que ser diferente en el sentido de que no va a aprender lo mismo, sino que buscar los medios, como usted lo dice, para estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema Braille es para las personas con déficit visual, ¿verdad? Igual el lenguaje de señas, ¿verdad? Es para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, ¿cómo el maestro puede incorporar o dar las mismas temáticas a estas personas? Obviamente en el sistema educativo que nosotros tenemos actualmente en nuestro país es sumamente complejo. Si vemos que a los niños convencionales que tenemos en el aula, pues cuesta enseñar el contenido, ¿verdad? Al maestro por qué sé yo, que el niño es inquieto, que el niño llega a veces sin comer y no lleva la motivación para poder aprender, ¿verdad? O viene de una familia que tiene problemas y así lo mandan a la escuela, ¿verdad? Y el maestro pues no tiene la, la empatía, ¿verdad? De poder eh, eh, ponerse en los zapatos de cada uno de los alumnos, sino que él llega solamente por dar la clase, ¿verdad? Entonces ahí es donde existe esa problemática, por así decirle, o ese déficit. ¿Por qué? Porque sí existen aquí en El Salvador escuelas donde van los personas no videntes, también las personas que son con problemas auditivos, ¿verdad? Aprender a poderse comunicar, pero no aprender los contenidos que un niño convencional lleva, ¿verdad? En su educación a lo largo de su desarrollo. Entonces, ahí sí existe una gran problemática y ese ejemplo que usted ha puesto, William, es quizás lo más común. O sea, sí hay instituciones dentro de nuestro país que sí ayudan a personas con discapacidad visual y auditiva, ¿verdad? A veces también hasta físicas y cognitivas, pero les ayudan a poderse, entre comillas, desarrollar o ser quizás más independientes dentro de su familia, dentro de lo que es su diario vivir, pero no los preparan con la educación que se debería de dar comúnmente, ¿verdad? O que se da comúnmente con los por así decirlo, los alumnos eh, convencionales, ¿verdad? Entonces, ese es un gran reto que todavía también tiene la educación eh, de nuestro país, ¿verdad? No solamente es infraestructura, no solamente son ramplas, no solamente es hablar de inclusión, sino que también formar un programa, formar también y capacitar a los maestros para ello, ¿verdad? Cómo tener dentro de un aula
eso que usted está diciendo, de recibir una persona que tiene problema visual, problema auditivo, la misma clase que está recibiendo un niño convencional. Entonces, hablábamos en un principio de aquello, ¿verdad? De que el maestro se va solamente con lo que le dan, la guía que le dan en el aula eh, o que le dan en la institución para desarrollar su materia todo el año, ¿verdad? Pero no le enseñan estrategias para, para poder sobrellevar una persona o un niño con discapacidad. A veces vemos eh, y tal vez, no sé si estaría mintiendo, pero se puede dar. eh, ya le doy la palabra, Abraham, solo déjeme terminar la idea. A veces se da de que eh, llega el niño o llega la mamá con el niño a la institución pública a matricularlo, ¿verdad? Y pues por ley, ¿verdad? Por lo que es Lepina y por lo que es Comna y ISNA, pues lo tienen que agarrar en la institución. Entonces ahí se genera un conflicto, ¿no? Que mira, agarrarlo vos, que mejor vos agarrarlo. O sea, ningún maestro lo quiere tener y se los podría hasta apostar de que se ponen ahí, ¿verdad? A decir, no, tenelo vos, porque vos tenés más paciencia, vos vas a tener más oportunidad con él, vos tenés menos alumnos. Es decir, no hay una preparación, no hay un desarrollo para, o una capacitación para el maestro. Dígame, Abraham. Básicamente le iba a decir lo que está mencionando, pero bueno, desde mi punto de vista lo veo no tanto en el aspecto, sí, en los planes que tienen que haber en el sistema educativo, pero yo creo que esos problemas principalmente recaen en el maestro o en el docente, pues porque, o sea, si vemos toda la plantilla o la gran mayoría, digamos del 99.99%, no están dispuestos a, vaya, digamos, por poner un ejemplo, este, nosotros como estudiantes nos están dando la base de cómo vamos a ejercer, así como decía el compañero que dirigió la carrera que estamos estudiando, pues porque él le gusta mucho enseñar. A otras personas como mi persona, valga la redundancia, me gusta otro rumbo, como es la tecnología, diseñar programas, etcétera. Desde ese punto de vista lo vi yo. Pero voy a tener una base nada más que me va a brindar la universidad. Pero cuando yo salga, está en mí actualizarme para estar siempre día a día pudiendo innovar algo, o sea, entregar algo nuevo. Así es los maestros. A ellos en su momento los capacitaron, pero se quedaron con eso, ya no buscaron más allá. Y hoy llega un niño a una aula que tiene que tener un trato distinto a la formación que tuvo el maestro. No es capaz de decir, ah, voy a buscar la manera de cómo poder enseñarle al alumno, sino que lo que hace es lo que usted estaba diciendo. Mire, llévelo a otro lugar porque yo no, la verdad aquí no nos podemos hacer cargo de enseñarle. O sea, él no busca la manera de actualizar su metodología, aunque sea la educación del país precaria, pero si todos los maestros pensaran positivamente en ellos salir del molde, yo creo que cambiara mucho la situación también. Correcto, correcto. Y usted ha tocado el punto tal cual es, ¿verdad? Eh, para que haya una inclusión en nuestro país, no solamente es decir, hay que reconocer a las personas con discapacidad, ¿verdad? Que son parte de nuestra sociedad. O sea, eso lo podemos decir y eso lo pueden poner en el diario oficial si ellos quieren, o hacer una comisión, o hacer
que una plenaria, ¿verdad? Y hablar de incluirlo, ¿verdad? En algo. Pero si no tenemos las condiciones, si no tenemos la capacitación, porque no solamente estamos hablando de educación, de cómo formar eh, eh, a estas personas, ¿verdad? Sino que también cómo esta formación va a ayudar a poder ser parte luego de una sociedad productiva. Entonces, falta mucho, así como lo dice usted, Abraham, así como lo dijo William, los maestros actualmente no están capacitados en cómo hacer el trato con estas personas, ¿verdad? Entonces, es uno de nuevamente aprender a, o a reeducar al maestro para poder incorporar personas con discapacidad dentro de lo que es la educación formal o convencional que tiene el país, ¿verdad? Y obviamente la infraestructura en todas las instalaciones educativas, que a pesar de que hay un montón de escuelas, pero también es un porcentaje grande de escuelas, su infraestructura es paupérrima, pues no está bien, pues. Y entonces mejorar esa infraestructura más añadirle los espacios para la inclusión, pues es otro dineral, ¿verdad? Que se tiene que gastar. Entonces, hay mucho, ¿verdad? Dígame, William. William. Sí, yo solo quería que me dejara bien claro cuál es la diferencia entre la integración y la inclusión. O sea, Vaya. porque en sí debe haber una diferencia entre estas dos, ¿verdad? O sea, estuve leyendo el material y yo he encontrado varias, pero o sea, como que tienen cierta relación porque no, o sea, integración más que todo es integrar al alumno, aquel que está alejado de la escuela, el que tiene problemas en sus hogares, pero, y si yo en mi integración, vaya, por ejemplo, viene un alumno, como lo hablábamos anteriormente, con una discapacidad visual, no le tengo que negar el incluirlo en mi programa de clase, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las dos? Porque la inclusión, o sea, es como, bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? De que es cuando el niño posee una discapacidad, ya sea física o intelectual, y yo tengo que buscar los mecanismos para poder que este niño sea incluido en el programa normal del desarrollo de mi clase. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es notoria, ¿verdad? Y usted lo ha dicho, en la integración, o sea, no ven a la persona con discapacidad. Aquí, si usted lee, habla de integrar, ¿verdad? A niños y a niñas por igual, ¿verdad? Pero no habla de un niño o no habla de discapacidad. O sea, para la integración, eh, todos, todos no sufren de ninguna discapacidad. Entonces, integrar a un niño dentro de lo que es la educación, por eso dice las diferencias entre integración escolar y la educación inclusiva. Entonces, dice aquí, el programa educativo o escolar está definido como institución organizada para el niño típico, niña o niño normal. Es decir, en la integración no ven la discapacidad, en cambio en la inclusión sí. ¿Por qué? Porque aquí cuando ya hablamos de incluir, es decir, inclusión, ya estamos hablando de estas personas con discapacidad. Ya la educación va a ser totalmente diferente, porque ya no ve al niño típico, sino que ve al niño también con discapacidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es la diferencia o es una de las diferencias entre integración e inclusión, que en la integración ven al niño, o sea, no ven la discapacidad, o sea, invisibilizan la discapacidad. En cambio, en la inclusión ya no, ya es parte de incluirlo dentro de lo que es la educación y la sociedad, ¿verdad?
La integración te habla de integrar al niño, ¿verdad? Al joven o al adolescente a lo que es la educación, pero habla del alumno que había sido excluido de su casa, de su barrio, de su escuela, ¿verdad? Entonces, también habla también de, ¿cómo se llama? De ayuda al niño o niña con alguna diferencia a equiparar e igualarse a las normas de la escuela, espacios de juego, etcétera, energía, centros, centra en cómo pasarle los mismos contenidos que sus compañeros. Es el adolescente quien debe adaptarse a la comunidad, al barrio, al club o a la escuela. Es decir, habla más que todo del niño, por así decirlo, con deficiencia. No, ustedes han escuchado hablar de las deficiencias educativas, de que el niño a veces es hiperactivo, el niño tiene déficit de atención. De eso habla la integración, ¿verdad? De incorporar a estos niños y de que el niño se adapte, no que la sociedad, la escuela o el barrio se adapte a lo que es el niño con discapacidad. Y de esto sí habla la inclusión, y es lo que nosotros en este momento como sociedad no tenemos. O sea, no podemos, y se oye feo, ¿verdad? Pero es la triste realidad, incorporar a niños con discapacidad física. Solamente hablamos de niños o adolescentes con discapacidad física, no intelectual, no visual, o sea, tal vez discapacidad física en el sentido de no poder mover bien sus miembros inferiores o miembros superiores. Hablemos de eso. O que está en una silla de ruedas, o que anda en una andadera, o que anda con muletas. Hablemos de estos niños, no los podemos integrar. Y ahora bien, los niños que tienen por así decirlo, discapacidad cognitiva, deficiencia visual, deficiencia auditiva, pues es otro rubro. Entonces, integración es eso, ¿verdad? No ve la discapacidad, sino que ve a un niño totalmente típico. En cambio, en la inclusión sí ya se ve la discapacidad en sí. No sé si usted, William, tenía algún otro, por así decirlo, significado. Lo puede decir, ¿verdad? Tal vez para quedar más un poquito más claro, ¿verdad? Pero esta es quizás... Ya hoy sí ya me quedó claro. Me Ok, quedó claro. Entonces, en un determinado momento, vaya, como mi aspiración, vea, como alumno es ser docente. ¿Ve? correcto. Si yo en un determinado momento, por decirlo así, me topo con una situación de esa forma, de que me llega un niño, ya sea, no hablemos de déficit de atención, sino que de otro tipo de discapacidades, por ejemplo, lo que le mencionaba lo de las niñas ciegas. ¿Ve? Entonces, yo tendría, ¿verdad?, la obligación de adaptar mi programa o mi programa de estudio para poderles enseñar a ella o a ellos. Vaya, con respecto a eso, quizás quería yo llegar a este punto. Es bien ponerle un gran peso al maestro, de decir, el maestro lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero quizás no es solamente el maestro tiene que poner de su parte, sí, lo tenemos muy claro, pero también las instituciones, el Ministerio de Educación principalmente, la institución en la que usted esté laborando, ya sea pública o privada, tienen que también, si está admitiendo una persona con discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea física o cognitiva, tiene que tener las herramientas para para poderle darle una educación satisfactoria. No solamente es el maestro, porque usted sí tiene el conocimiento, pero estamos hablando de dar los mismos contenidos, como lo dice aquí en la integración, los mismos contenidos que se dan, ¿verdad? A un niño típico convencional, a una persona, a un niño con discapacidad. Entonces,
también juega un papel muy importante las instituciones, ¿verdad? Principalmente el sistema educativo, ¿verdad? El Ministerio de Educación y también la institución donde usted esté laborando. Porque no solamente no es que, o sea, si es iniciativa suya, William, de que usted diga, bueno, la institución tiene llegaron 2 niñas con discapacidad visual, entonces, y la institución no, solo por estar percibiendo tal vez, si es una institución privada, estar percibiendo la mensualidad, las tiene ahí. Entonces, pero usted se preocupa por eso y quiere que las niñas lleven la misma educación que los otros que 15, 20 niños que usted tiene, típicos o convencionales, pero va a tener que hacer, ya es algo, una convicción personal, ¿verdad? Entonces, que no se lo va a retribuir ni la institución de donde labora, ni tampoco el Ministerio de Educación, sino que va a ser algo, una satisfacción personal de lo que usted está realizando. Entonces, para mí, ¿verdad? Es bien importante que la institución que vela por la educación a nivel nacional, que es el Ministerio de Educación, tiene que hacer totalmente el ente que dé la iniciativa. Obviamente tiene que reestructurar un número de proyectos, ¿cómo se llama? De planes, capacitaciones, infraestructura, que va a tener que cambiar, ¿verdad? Y poderlo adaptar para que el niña, adolescente pueda recibir la educación, ¿verdad? Como cualquier niño. Si estamos hablando de una inclusión, ¿verdad? Estamos hablando de una inclusión. Pero para ello es una inversión grandísima. Y esto solamente hablando de la educación. Y cuando ya esta persona salga al ambiente laboral, pues ya eso también es otro, ¿verdad? Que las instituciones y las empresas tengan los espacios adecuados para que estas personas puedan desarrollarse, ¿verdad? A nivel profesional. Entonces, William, es más que todo, usted puede tener la capacidad y hay muchos docentes que tienen, por así decirlo, diplomados, hasta maestrías en trabajar con personas con discapacidad, pero aquí las instituciones a veces no tienen las herramientas o los ambientes necesarios para que ellos puedan poder desarrollar su trabajo con estas personas. Entonces, es más que todo en conjunto, William. Sí, a eso era lo que iba, porque quería también expresarle de que, vaya, el sistema escolar, bueno, el sistema educativo de todo el país prácticamente se basa en una sola, como que es un solo, vea. Pero ya yéndonos a los lugares así como de extrema pobreza, o sea, nos encontramos con un montón de situaciones, por ejemplo, que ya lo he mencionado anteriormente, va a incorporar al niño, pero dentro de esa incorporación o dentro de esos centros escolares, o sea, nos dicen de que se tiene que recibir al niño, sea como sea, pero no hay un plan estratégico para brindarles la atención a estos niños. Entonces, empezando desde que, pues, desde las instalaciones deplorables que a veces se encuentran en algunos cantones, caseríos de los municipios, ¿verdad? Entonces sería bien, o sea, por un lado está la Lepina que le dice al centro educativo que no tiene que quitarle excluirlo exacto, por un lado eso, pero por el otro lado, si no tenemos un plan estratégico dentro de una escuela, por ejemplo, súper rural o un lugar bastante de extrema pobreza, entonces sería bien difícil, o sea, brindarle al niño que tiene una discapacidad lo que realmente necesita, ¿verdad? Que es el aprender, o sea, por eso a veces los docentes se basan más que todo en
en los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿verdad? O ningún tipo de situación que les vaya a intervenir dentro de su año escolar. Pero y entonces no se podría llevar a cabo la inclusión, porque, o sea, yo lo puedo recibir, pero si no tengo las herramientas ni los mecanismos necesarios para poder brindarle a este alumno o a esta alumna los conocimientos necesarios, no, creo que no se estaría llevando la inclusión, ¿o sí? Obviamente no, y se lo voy a poner de un ejemplo, es que es un trabajo sumamente grandísimo, o sea, vaya, se lo voy a poner así, la primera dama habló de inclusión, ¿verdad? Que iban a hacer un programa de inclusión, pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar o no lo han querido ejecutar porque saben el gasto millonario que tienen que hacer para que exista una inclusión dentro del país. Solamente se lo voy a poner así. El trasladar a un niño de un lugar, como usted lo dice, rural, a la escuela del municipio, del caserío, del pueblo, es una travesía totalmente problemática, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es, es totalmente, ¿qué decirle? Hacer bastantes cambios en todo, pues, para que haya una inclusión verdadera dentro de lo que es la sociedad, ¿verdad? Y con lo que usted decía, es totalmente, pues, parte también de lo que es las instituciones, o sea, no se puede hacer inclusión si no están los medios. Quizás esa fuera mi respuesta a su pregunta. No puede haber, aunque usted quiera enseñarle a esta persona, porque usted como maestro puede ir a la casa del alumno, pero eso ya no es, por así decirlo, bonificado o retribuido por la institución, ¿verdad? Sino que ya lo hace usted por convicción, por querer enseñarle a esta persona. Pero usted le enseña a leer, le enseña a escribir, pero si no están los medios físicos, por ejemplo, él vive en una zona rural donde la calle es totalmente de tierra y hay bordos y no hay mucha accesibilidad, y para salir de ahí para una persona, por así decirlo, típico o convencional, se tarda, ¿qué? 45 minutos para llegar al casco urbano del pueblo. Para una persona con discapacidad, pues en silla de ruedas, pues es una travesía. Entonces, es bien complejo querer hacer inclusión o hablar de inclusión tan rápido dentro de un país donde existen ciertos déficits muy palpables, en tanto no solamente en la educación, sino que también en la inclusión laboral y también en la estructura de nuestro país. Entonces, allí están las grandes diferencias, ¿verdad? Integración, pues habla solamente de incorporar a aquellas personas, ¿verdad? Típicas a lo que es la educación, pero ya en la inclusión ya habla de otros mecanismos. No sé si hay alguna otra duda o inquietud. La No, podemos... claro, está claro. Gracias. Ok. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a tocar puntos, ¿verdad? Muy, muy generales, y hablamos de las inteligencias múltiples y diversidad. Yo lo venía diciendo anteriormente, ¿verdad? El hecho de que una persona tenga problemas físicos, discapacidad física, no quiere decir que su inteligencia esté mermada, ¿verdad? Esa es la idea que teníamos, ¿verdad? Que una persona con discapacidad física ya era una persona que no podía tener una capacidad cognitiva, y es al contrario, es una persona totalmente igual que nosotros,
solamente que tiene ese problema, ¿verdad? Esa discapacidad, pero existe el cómo integrarlo a nuestra educación. Y esa es a lo que estábamos hablando con William y Abraham, ¿verdad? El docente frente a la diversidad, ¿verdad? El cómo adaptarse a, a esa diversidad de alumnos que tiene, porque va a tener, si hablamos ya de inclusión, pues va a tener niños con ciertas discapacidades y va a tener niños convencionales. Entonces, ¿cómo integrar todo eso a una sola educación? Entonces, también ahí, ¿verdad? Lo que hablábamos, las instituciones tienen que tener todas las herramientas para que surja esto, porque no solamente el maestro lo va a hacer, no solamente el maestro se va a ir a capacitar, si no está la infraestructura. Entonces, es algo, trabajar en conjunto para que se pueda dar ¿cómo se llama? La inclusión, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La cultura, políticas y prácticas inclusivas. Aquí en El Salvador, pues, la cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? No es una cultura, por así decirlo, como una cultura ya sea europea o estadounidense, ¿verdad? Sino que ya es una cultura, mm, no una cultura violenta, sino que es una cultura que de exclusión, ¿verdad? Si tú no tienes o no me pareces, no estás en mi grupo, o vos haces tu grupo con otras personas porque a mí no me pareces. Entonces, desde pequeños inculcamos eso, ¿verdad? Incluso dentro de la escuela, ¿verdad? Hay maestros que hacen, ¿no? Los niños inteligentes aquí, ¿verdad? Los que saben mucho de la materia que estoy dando, van aquí y a ellos les dan preferencias y a los demás los dejan a un lado, donde debería de ser al revés, ¿verdad? Incorporarlos, ¿verdad? A estos niños que saben de la materia, incorporarlos a los otros niños que tienen problemas para su aprendizaje. Entonces, pero no es así. Somos bien individualistas. Entonces, eso, ¿verdad? Afecta mucho. Las políticas también. Vemos que aquí en las políticas de nuestro país son totalmente propagandísticas, por así decirlo. Si no llevas mi ideología, pues no te voy a ayudar. Si no estás conmigo, pues no me interesas. Entonces, las políticas que hacen, pues no son en beneficio del pueblo en sí, ¿verdad? Sino que lo hacen solamente por beneficiar ciertos sectores de la sociedad. Entonces ahí es donde también se merman las oportunidades para que haya una inclusión y también haya también una educación efectiva en nuestro país. Igual, ¿verdad? Las prácticas inclusivas, vemos que solo quedan en iniciativas, también en campañas propagandísticas. O sea, no hay una función en sí. Si ustedes ven, solamente cuando se va a acercar el tiempo de pedir la donación de Funter es que hablan de niños con discapacidad, de personas con discapacidad. Todo el año, pues, no se ve. Y solo hablan tal vez cuando se les da el agradecimiento a las empresas por haber donado y de ahí ya no, ¿verdad? Entonces, no vemos que esta institución que vela, en teoría, por las personas con discapacidad, juega un papel importante dentro de la sociedad, ¿verdad? Dentro de lo que es la inclusión, ¿verdad? Dar iniciativas para esto. Entonces, no hay prácticas inclusivas aquí. Entonces, solamente se quedan en palabras o se hacen en beneficio, o sea, toman a estas personas como instrumentos para poder generar beneficios para ellos como institución, ¿verdad? Entonces, es bien, es bien feo y es bien temático hablar de esto, ¿verdad? Y también hablar de la atención a la diversidad, a la diversidad, orientación educativa y tutoría, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de quizás de lo mismo, ¿verdad? La atención que pueda tener estas personas en cuanto a la educación, ¿verdad?
ya, por así decirlo, la educación tiene que ser no personalizada, sino que ver cómo hacer la estrategia, pero vuelvo y se vuelve a lo mismo, que también las instituciones tienen que aportar mucho para que esto se pueda dar. No solamente el docente va a ser el que va a poder o va a obtener la iniciativa. Hola. No solamente el docente, sino que también instituciones, ¿verdad? Tienen que poner de su parte para poder llevar esto a cabo. Y pues las dimensiones del aprendizaje cooperativo. Cuando hablamos de las dimensiones del aprendizaje cooperativo, pues hablamos, ¿verdad? De que, déjenme buscar, hablamos de un grupo, ¿verdad? Hablamos donde puede haber responsabilidad individual y de equipo, interdependencia positiva, hablamos de interacción estimuladora, gestión internal de equipo, evaluación interna del equipo también, ¿verdad? Es decir, ya no trabajar de una forma individual, sino ver la educación de una forma grupal. Y pues de esto pues hablamos de ciertos pasos. De acuerdo a estos pasos, el profesor puede trabajar con 5 tipos de estrategias. ¿Y cuáles son estos 5 tipos de estrategias? 1. Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 2. Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 3. Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de metas, ¿verdad? 4. Monitorear la efectividad de los grupos. Y 5. Evaluar el nivel de logro de los alumnos y ayudarles a discutir que también hay que colaborar unos u otros, ¿verdad? Con otros. Es decir, no hacer el niño individual, solo porque tú sepas más, tú te quedas aquí adelante y no le vas a ayudar a los niños cuando tiene que ser el diferente, o el niño que tiene o ha aprendido o ha asimilado mejor, ¿verdad? La enseñanza, pues este sea un ente reproductor con los demás compañeros. De esto nos habla ello, ¿verdad? También, ¿verdad? Habla para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo, debe reunir las siguientes características. Número 1, interdependencia positiva, introducción cara a cara, responsabilidad individual, utilización de habilidades interpersonales y procesamiento grupal. Es decir, para que todo sea integrado grupalmente, pues dar ideas individuales, ¿verdad? Dar los puntos de vista individuales y pues ya al momento de realizar la actividad, pues trabajar ya en equipo. Es decir, no excluyendo, sino que integrando, ¿verdad? A cada uno de nuestros compañeros o de los alumnos, ¿verdad? En formación de grupos. Pues básicamente, de forma general, se ha hablado un poco, ¿verdad? Las dos temáticas. Obviamente, la temática, pues, tanto el material número 1 como el 2, pues, es más amplio. Solamente se han tocado ciertos puntos para que ustedes tengan una idea de lo que es estos dos temas, ¿verdad? Les invito a que ustedes lean los dos contenidos para que se empapen más de la información. Ahora bien, ya se entregó la tarea del 16, ¿verdad? Les agradezco a todos y a todas por haberlas entregado. Pues ya pronto subiré la calificación, pero hay otra tarea más, que es el análisis reflexivo de la película Detrás de la pizarra. Esta tarea, pues, por aquí dice que es la entrega el 11 de enero del 2021. Yo revisando lo que es el link, ¿verdad? Donde se va a subir la tarea, pues ya vi que una compañera de ustedes ya la subió. Entonces, no entiendo cómo la subió, si hasta en este momento se van a dar las indicaciones.
Entonces, por ahí, ¿verdad? Si está conectada la compañera, pues no entiendo cómo ella subió ya la tarea, ¿verdad? Pero en fin, para los que todavía no, ¿verdad? Vamos a partir en este momento de hablar sobre esta guía. Dice, guía de trabajo para la realización de la tarea número 4, análisis reflexivo de la película detrás de la pizarra. El objetivo, realizar un análisis reflexivo de la película detrás de la pizarra, tomando en cuenta el componente de la educación inclusiva y diversidad. Indicaciones. Los estudiantes ingresarán a la aula virtual de la asignatura Aprendizaje y Cognición, donde deberán descargar la guía de trabajo. Luego revisarán el link de la película, y está el link. Leer el material del contenido 3.6, que es este que acabamos de ver. Elabora un análisis reflexivo sobre la película detrás de la pizarra, tomando en cuenta lo siguiente. Explique el papel que juega la educación inclusiva en el proceso de aprendizaje vinculado a la película. ¿Cómo calificarías el accionar de la maestra en la película? ¿Cómo se observó la motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje en la película? ¿Consideras que en el contexto educativo de nuestro país hay una educación inclusiva? Sí, no, ¿por qué? Y dando tu aporte, ¿cómo promoverías la práctica de la educación inclusiva en un centro educativo en nuestra realidad salvadoreña? Esto es lo que se le pide adentro de lo que es la tarea. Los criterios para la entrega de la tarea. La tarea será presentada bajo formato PDF, 10 páginas como máximo, con los detalles a describir en rúbrica de calificación y subirla en la fecha establecida. El informe final de la tarea será enviado por medio de herramientas de tareas que se encuentran en la plataforma, y la presentación de esta tarea tiene como fecha límite a las 11:55 p.m. del día 11 de enero del 2021. Tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea. Y pues detrás de la guía está la rúbrica donde se van a valorar la comprensión lectora, la conexión de conceptos, organización, presentación del análisis y análisis crítico. Esta es la tarea, ¿verdad? Y recuerden que es para el 11 de enero como fecha límite del 2021. No sé si hay alguna duda o inquietud. Sí, el material es el 3.6, solamente es una diapositiva en PDF que dice aprendizaje y diversidad. Ese es el que tenemos que leer. Correcto. Ese es el que van a tomar en cuenta. Ajá, ese es el que tenemos que leer y luego hacer la reflexión de la película, ¿verdad? El análisis reflexivo. Así es. Tomando de base las preguntas que nos han dado acá. Correcto, darle respuesta a las preguntas. Ajá. Tomando de base eso, las preguntas. Uh-huh. No sé si hay alguna otra duda o inquietud. ¿Estamos bien? Pues de mi parte no, yo creo que está todo claro. Ok, No sé de entonces. los compañeros, ¿verdad? Que están en la... Ok. Igualmente, de mi parte no. Ok, entonces solamente, ¿verdad? Por si está conectada la compañera, ¿verdad? Por ahí, pues, no entiendo cómo subió la tarea, ¿verdad? Ya está ahí en plataforma. Pues eso genera un poquito de dudas. Pero bueno, ya pronto nos vamos a dar cuenta cómo fue la situación. Para los que estamos aquí todavía, recuerden, ¿verdad? Que es para el 11 de enero del 2021 y ahí está la guía. Por favor, léanla, analícenla y realicen la tarea, ¿verdad? Dice como páginas máximas son 10. De mi parte, pues este año ha sido todo, pues les agradezco el haberse conectado. Por un momento solo pensé que solo iba a tener 2 alumnos el día de ahora, pero poco a poco se fueron integrando. Les agradezco también por estar siempre presentes en las tutorías extra y estar al día con las tareas, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta enero del 2021, pues pasen feliz Navidad, feliz Año Nuevo, tengan mucho cuidado, sigan siempre también las medidas de precaución con lo que es el virus, pues todavía está latente en nuestro país, ¿verdad? Entonces,
hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más ahora en estas fiestas. Nuevamente, muchas gracias. Dígame. Tengo otra consulta. Ay, va a Dígame. disculpar. Estoy viendo ¿cómo se llama? La consigna y no veo si lleva todas las generalidades que siempre lleva un trabajo, ¿ve? O solamente se va a subir Introducción, objetivos. no veo que diga eso. Pues debería de llevar una portada, una introducción, ¿verdad? Objetivos, conclusión y recomendación. Ok. Entonces, sí, porque no lo dice la consigna, por eso al menos no lo he leído, pero no dice. correcto, no dice, pero sí, ¿verdad? Lo pueden realizar, no hay ningún problema. Vaya, Liz. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Ok. Liz. Entonces, Solamente un paréntesis. No sé diga. si al principio, como no me conecté al principio, si hablaron sobre un inconveniente que hay con su calificación en la No. materia. No sé si alguien le dijo. ¿Qué es lo que pasa? Dígame. Es que como tenemos que darle una calificación a los tutores, ¿verdad? Correcto. Entonces su nombre aparece en otra cátedra. ¿En cuál cátedra aparece? De evaluaciones. Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los aprendizajes, ¿no? ¿Y qué nombre aparece en su nombre? Su nombre, en esa materia aparece su nombre. Y el otro tutor no tiene para evaluarse, solo aparece la materia de él, pero con su nombre. Pero la cátedra aprendizaje y cognición, sí está con mi nombre. No aparece su cátedra. Ok. Entonces, bueno, como ustedes hagan su evaluación ahí, porque tienen hasta ahora y mañana todavía. Entonces, háganla allí para que no dejen de hacer la evaluación a mi persona. Entonces, yo voy a hablar ahorita con la coordinadora general y le voy a exponer esa situación. ¿Me dicen la materia que se llama? Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los aprendizajes. En esa materia aparece usted como tutor de nosotros. Y no aparece el otro tutor que es de esa materia de evaluación. Ok, entonces yo voy a hablar eso en este momento. Ustedes hagan la evaluación, ¿verdad? No hay ningún problema ahí en esa cátedra. Okay. Yo voy a hablar en este momento con la coordinadora y le voy a explicar la situación. Para bueno, que también, ahí estamos. Hagan la evaluación, tienen ahora y mañana. Si hay algún cambio, yo se los hago saber. Ok, gracias. El grupo. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Feliz tarde y pues estamos pendientes ahí. Feliz tarde a todos. Nos vemos.